Napoleón III y la gente que él envió también eran liberales. Antes de llegar a México, cuando se le consulta al imperio francés invasor, al mariscal Bassett, sobre que si la iglesia y los grupos conservadores iban a conservar los fueros militares y eclesiásticos, pero particularmente que se iba a echar atrás la ley de la desamortización de bienes de organizaciones civiles y eclesiásticas, la famosa ley Lerdo, debida a Miguel Lerdo de Tejada, el general Bassett y después Maximiliano de Habsburgo no estuvieron de acuerdo. Al contrario, Maximiliano ratificó las leyes de reforma del presidente Juárez. Antes de su llegada ya había una reacción, porque ellos esperaban a un monarca conservador que viniera a defender los fueros eclesiásticos y militares. Pero recordemos que incluso el liberalismo europeo con el que venían estos hombres era un liberalismo, claro, un pensamiento universal, pero un liberalismo europeo avanzado. Por eso es interesante ver cuál fue la legislación durante el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad?, que además de sostener las leyes de Juárez, en algunos aspectos fue igual o más radical. Acaba de realizarse un seminario sobre la legislación del segundo imperio en el INER con la doctora Patricia Galeana y el doctor Jaime Treviño, que participó por el Estado de Nuevo León en este seminario. Es decir, aquí, como bien lo señala el licenciado, definitivamente México no quería una monarquía. Ya habíamos tenido la experiencia de 300 años de dominación española, el imperio de Agustín de Iturbide, Agustín I, y que si no detienen a Santana, él también quería coronarse como emperador. Por suerte lo expulsa la revolución de Ayutla. Y entonces, bueno, definitivamente hay algo importantísimo, lo que hemos comentado en la Real Academia de la Lengua Viperina. Debemos conmemorar el 15 de mayo, porque el 15 de mayo de 1867, con la toma de Querétaro, después de casi un sitio de 3 meses, en donde ahí entró el celo de Porfirio Díaz, porque el presidente Juárez encomendó el mando no solamente del ejército del norte, sino de los otros ejércitos republicanos que establecieron el sitio de Querétaro. Y Porfirio Díaz, héroe de la batalla del 2 de abril y que participó en la batalla del 5 de mayo del 62 con Zaragoza en Puebla, pensaba que él tenía los merecimientos militares, y Juárez le da el mando al general Mariano Escobedo. Y es Mariano Escobedo, con el sitio y la toma de Querétaro, el que logra el triunfo de la República Federal sobre el imperio. La República sobre el imperio. Después del 15 de mayo ya no hemos tenido monarquía. Todavía mañana habrá allá la sucesión monárquica en España, cuando Lázaro Cárdenas recibió a los refugiados republicanos, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros ya resolvimos eso el 15 de mayo de 1867, gracias a los republicanos, entre los que destacan los coahuilenses en el ejército del norte, que comandaba el general Mariano Escobedo. Debemos irle a rendir homenaje a la rotonda de las personas ilustres en el Panteón Civil de Dolores al general Mariano Escobedo. Esa fecha debe conmemorarse. Al cabo ya el sindicato de maestros no conmemora el 15 de mayo y no tiene la fuerza ni siquiera para comentar qué logros alcanzó como organización sindical, porque ya no se le respeta ni por el gobierno federal y menos por el secretario de Educación. Pero volvamos a esto. Esa fecha. Entonces, ¿cuál fue? Lo señala muy bien el licenciado. El problema era que México no quería una monarquía. Los conservadores, entre otros Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos y Pavón, aquel que el 14 de septiembre de 1813 en el Congreso de Chilpancingo expuso los sentimientos de la nación, que después el Congreso de Anáhuac hace la declaratoria de independencia, es la que debería leerse en los gritos del 15, ¿verdad? Porque no la hace una persona como lo hace
Hidalgo, por ejemplo, con la abolición de la esclavitud en el decreto del 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, sino la hace un congreso, un órgano de poder colegiado, como fue el Congreso de Chilpancingo, y este año en octubre vamos a cumplir el bicentenario de la Constitución de Apatzingán de 1814. Ahí Morelos establece la República como forma de gobierno. El primero que habla de la independencia total de México respecto a España y cualquier otra potencia del mundo, sin traer ningún príncipe de la casa de Fernando VII, es Morelos. Y el hijo de Morelos es de los que van con los conservadores a pedir que Napoleón III les mande a alguien de la Casa Real de Europa, de las Casas Reales de Europa, porque ellos pensaban que la traición de Iturbide, consumador de la independencia, pero la traición de Iturbide a los insurgentes que con las ideas ciudadanas y republicanas de Morelos habían fracasado en la consumación de la independencia nacional, y el 27 de septiembre de 1821, después de 11 años, 11 días del grito de Dolores, entra a la Ciudad de México. Al día siguiente hace la declaración de independencia del Imperio Mexicano y él se corona como Agustín I. Y pensaban los conservadores que como no había la alcurnia de las casas reales europeas, como le faltaba esa sangre azul o esa alcurnia a Agustín Iturbide, era conveniente mejor traer un príncipe europeo que le daría más categoría a la República. Y se equivocaron los conservadores, porque efectivamente los franceses, con una gran tradición desde la Ilustración, desde la enciclopedia, desde la Revolución Francesa, y en el caso de Maximiliano, eran hombres del liberalismo europeo igual o más desarrollado que el liberalismo mexicano de la generación de Juárez. Entonces aquí lo importante es ver cómo ese liberalismo es el que va a ser el constructor del Estado mexicano en el que hoy vivimos, y que en la construcción del Estado mexicano en el que hoy vivimos, el pensamiento liberal impulsa el laicismo para hacer una forma de vida cotidiana de los mexicanos de hoy, no solo de los del México del siglo XIX. Hasta la Constitución Federal de 1857 habíamos sido un Estado confesional, es decir, un Estado con religión de Estado. En la Constitución de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz, que pasamos de la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria con un gran avance del pensamiento de la Ilustración, la misma Constitución de Apatzingán de 1814, que fue la primera Constitución mexicana, el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de 1824, que nos da la forma de gobierno que hoy tenemos, las constituciones centralistas del régimen unitario del 36 y 43, todas establecían como única religión la religión católica, protegida por el Estado mexicano, incluso hablando de que sería la única religión reconocida y no había otra, protegida por el Estado. En la Constitución de 1857, por primera vez, no se establece una religión de Estado. Y aunque de manera titubeante se asoma la República Laica con el artículo 123 de la Constitución del 57, en donde dice que el Congreso legislará en materia religiosa. Y ahí se establece en el artículo 3 la libertad de enseñanza, que hasta entonces era prácticamente un monopolio de la Iglesia Católica. Cada país del mundo tiene su propia historia, y en base a esa realidad se fue dando el desarrollo del laicismo. Hubo países que prácticamente nacieron laicos, como las 13 colonias de los Estados Unidos, en donde desde las declaraciones, el Estatuto de Virginia, una de las 13 colonias, y después de la Constitución norteamericana de 1787, la primera enmienda, establecen desde su fundación el Estado laico, es decir, el reconocer, respetar la idea, la religión que cada quien tuviera. En cambio, en el caso de México y muchos otros países, sobre todo los latinoamericanos, que fueron conquistados por España y Portugal, pero sobre todo por España, definitivamente tuvieron como religión de Estado
la religión católica. La palabra laico significa un hombre común, un hombre que no pertenece al clero ni a ninguna religión. Laico significa no religioso, no dogmático. El laicismo de Juárez no es un laicismo radical antirreligioso, es un laicismo respetuoso, tolerante, que reivindica una de las libertades fundamentales del hombre, que es la libertad de creencias y la libertad de conciencia. Con Juárez y antes de Juárez, con los liberales, se inicia la secularización del Estado y la sociedad en México, es decir, la separación de las cosas religiosas de las cosas públicas, lo que Jorge llamaba a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De tal manera que nosotros vemos algo muy interesante. Aquí se mencionaba a una de las... En 1833, tras el primer triunfo de Antonio López de Santana como presidente y vicepresidente Valentín Gómez Farías, se hace el primer intento de reforma liberal, con gente tan brillante como el doctor José María Luis Mora, el propio Miguel Ramos Arizpe, aquel que fue por la provincia de Coahuila a las Cortes de Cádiz, el presidente de la Comisión de Constitución, que logra la forma de gobierno que hoy tenemos, y también estaba con esos liberales de la primera generación. Y logra Valentín Gómez Farías iniciar una serie de reformas liberales. 20 años después se da la segunda generación de liberales, la encabezada por el presidente Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, los que han mencionado, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, en fin, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, etc. Fíjense ustedes cómo Ortega y Gasset habla que 20 años es lo que dura la formación de una generación. Primero la de Valentín Gómez Farías y el doctor José María Luis Mora en el 33, y el 53-54 la generación de Juárez. Eso se pierde en los gobiernos actuales. De repente surgen, que para ver caras nuevas, gente formados en ollas al vapor o en microondas, que les falta la maduración en la cultura que requiere, en la cultura política que requiere una generación como las generaciones de liberales que se dan 20 años después. En el caso de Antonio López de Santana, domina la escena política desde los primeros años de México independiente, pero de 1833, en que es electo presidente de México, hasta 1854, en que lo expulsa la Revolución de Ayutla, fueron 20 años en los que estuvo Antonio López de Santana 11 veces en la presidencia de la República, con liberales y con conservadores, con monárquicos y con republicanos. Es decir, un hombre sin ideología, con un carisma en el ejército que fue aprovechado por un culto a la personalidad. Todavía es frecuente en los gobernantes ese culto a la personalidad, más cuando los servidores, cuando los colaboradores son serviles, aquellos diputados serviles de las Cortes de Cádiz frente a los liberales que incluso estuvieron en la cárcel. Es decir, esto habrá que analizarlo así, para ver cómo se van dando una serie de leyes de reforma que van secularizando, es decir, van separando. Y es la ley Juárez, la primera, sobre impartición de justicia, ¿verdad?, en la época de don Juan Álvarez, con Ignacio Comonfort, la ley Iglesias, la ley Lerdo de Miguel del Tejado para la desamortización del clero, etc. Pero es con Juárez, que había estado en Nueva Orleans exiliado por la dictadura de Santana, porque las últimas veces Santana gobierna sin constitución, por lo tanto es un dictador, y sale un grupo de liberales expulsados de Oaxaca, primero en San Juan de Ulúa y después de ahí a Nueva Orleans, y allá se encuentra el presidente Juárez, modesto, con algunos liberales puros, como Melchor Ocampo, que después habría de ser su mano derecha en la Primera República. Pero las leyes de reforma, cuando se viene la Constitución de 1857
e Ignacio Comonfort da un golpe de Estado al desconocer la Constitución e irse con el conservador, que tampoco también lo desconoce, el presidente Juárez asume como presidente de la Suprema Corte de Justicia la presidencia de México. Y de 1858 a 1872, durante 14 años, la figura central es Juárez, en ese tiempo que fueron los más difíciles de la República. Durante la Guerra de Reforma de 3 años en Veracruz, Juárez da una serie de leyes de reforma que van a culminar con la secularización del Estado y la sociedad mexicana y establecer el Estado laico. La ley del matrimonio civil, la ley del registro civil. Antes, el acta de bautismo y el acta de difusión se hacía en las parroquias. Y en cambio, desde entonces, los actos fundamentales de nosotros como personas, el nacimiento, el matrimonio, el divorcio, la defunción, el pacto civil de solidaridad de Coahuila, el matrimonio entre personas del mismo sexo del Distrito Federal, todos esos actos se registran ante un oficial del registro civil. Es decir, se forma la sociedad civil, se seculariza. Pero además los cementerios, porque los cementerios estaban en las parroquias. El que estaba mal con el cura o no tenía recursos no era enterrado en el cementerio. Valentín Gómez Farías y Gómez Pedraza no se les permitió ser enterrados en un cementerio. Qué importante es, desde la época de Valentín Gómez Farías y el gobernador de Oaxaca, Juárez, le hizo caso de que el Estado promoviera los cementerios o panteones. Hoy, una persona, independientemente de su credo religioso, tiene derecho a que lo sepulten en un panteón, incluso si no tiene recursos, en la fosa común. Ese es el proceso de secularización que hace el presidente Juárez y que va permitiendo la separación de la iglesia de lo católico. Después vendría, pero la ley más importante es la ley del 4 de diciembre de 1860, la ley de libertad de cultos o ley Fuente, debido al licenciado Juan Antonio de la Fuente Cárdenas, un liberal que nació y murió en Saltillo pobre, como los políticos de ahora, pobre porque él fue 6 veces ministro, fue aquel que fue embajador plenipotenciario en las potencias de Europa, que le hablaba al presidente Juárez y opinaba cuando no estaba de acuerdo del presidente Juárez, como lo deberían hacer hoy los colaboradores de cualquier alcalde, gobernador o presidente de la República, que por temor a perder el empleo, ¿qué horas son las que usted quiere, señor? Y esos son los que hacen más daño por su servilismo a las instituciones republicanas. Pero entonces la ley de libertad de cultos o ley Fuentes es la que establece de manera definitiva el Estado laico. Y fíjense que Juárez y los liberales hubieran querido hacer las reformas liberales en época de paz, no de guerra. Fíjense lo que dice el artículo 1 de la ley de libertad de cultos o ley Fuentes. Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límite que el derecho del tercero y las exigencias del orden público. Es decir, las leyes juaristas no fueron radicales. El Estado laico que estableció Juárez no fue un laicismo radical, como lo fue después con los constituyentes del 17, como lo fue después con las gentes de Sonora, en donde primero Obregón y Calles establecen una cuestión anticatólica tremenda. Tal es así que gobernadores como los de Tabasco entraban directamente al nombramiento de sacerdotes y a limitarlos, etcétera, cosa que también es indebida. Y en 1992 se hacen una serie de reformas que prácticamente lo que hacen es restablecer el Estado laico juarista. En el momento actual, como todos sabemos, el artículo 24 constitucional establece la libertad de creencias religiosas o libertad de conciencia. Y 3 son los pilares de la Constitución para el Estado laico. El artículo 3, que establece la educación pública laica, gratuita y obligatoria, en educación básica y normal. Por desgracia, en la reforma del 92 se permitió que las escuelas particulares confesionales tuvieran el derecho a enseñar religión. Una es la mentalidad de los niños y los jóvenes que se forman en escuelas oficiales,
y otra es la mentalidad de los que se forman en escuelas particulares confesionales. Pero en fin, ahí está la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 3º, por cierto que es el único que define la democracia no solamente como un régimen jurídico, como un sistema sino como un sistema de ley. Está el artículo 130 que establece la separación del Estado y las iglesias, y en el 92 se le da personalidad jurídica a la iglesia, se permite tener sus bienes y demás. Y el último que se reformó en el 2012, el artículo 40, que establece la República Democrática, Federal, Laica, como un gran triunfo de grupos liberales que ante la llegada de la derecha en el 2000 al gobierno federal se temía por un retroceso al Estado laico, y se impulsa esta reforma liberal que se logra al establecer la República Laica en el artículo 40 constitucional. Por último, los riesgos que corre el Estado laico. La idea era, en el Estado confesional, la legitimidad la daba la autoridad eclesiástica por aquel involucramiento de las instituciones religiosas con las instituciones públicas. Tan es así, doctor, que durante la colonia, por el patronato que tenía el rey, varios obispos fueron virreyes de la Nueva España, porque había una imbricación, y entonces la legitimación la daba también la autoridad religiosa. Pero en un sistema democrático, la legitimidad la da el soberano, que es el pueblo, los electores, que son los que votan por los representantes populares. Y algunos escritores católicos señalaban la conveniencia de que la iglesia no debería participar en las cosas públicas del gobierno, porque cuando cayera un gobierno, caía también en la autoridad eclesiástica, y eso era más permanente. Es decir, de los propios escritores de la Iglesia Católica reconocen que el clericalismo es negativo para la Iglesia, que el Estado laico sí es anticlerical, sí es anticonfesional, sí es antidogmático, pero no es antirreligioso, sobre todo el Estado laico del presidente Juárez. Hoy no solamente la Iglesia quiere más, a pesar de las reformas contrarias al laicismo de Salinas de Gortari en el 92 con la reforma a la Constitución, sino ahora los políticos, ante la crisis que está viviendo la democracia representativa, en donde los ciudadanos no se sienten representados por sus gobernantes, ni los gobernantes sienten compromiso con la gente, la legitimación la buscan los políticos o los representantes populares, los gobernantes, a través de las creencias religiosas, violando el Estado laico. El hecho de que el gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, haya en una aula universitaria ante muchas gentes, porque ante el constitucionalismo local simulado que vivimos, lo que diga el gobernador, eso se hacen los otros poderes y los organismos autónomos y las instituciones públicas, como los rectores y universidades públicas, y ahí estaban todos, ¿verdad? Hizo su consagración de él, a su familia y el Estado al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, y le pedía perdón, en lugar de ser, por cierto, que ha logrado buenos avances, pero le pedía perdón por los errores cometidos. Y el gobernador Duarte de Veracruz asiste a la Catedral de Veracruz para que el obispo ahí también le haga la dedicación o la consagración. La alcaldesa de Monterrey, el alcalde de Guadalupe, el alcalde de Juárez hacen actos religiosos violando el Estado laico que ellos se comprometieron a defender cuando juraron la Constitución, y constituye un agravio a los ciudadanos que tienen el derecho constitucional en un Estado laico de que se respeten sus creencias y no se les utilice con fines político-electorales. Ese Estado laico es el que está violando no solamente el alto clero mexicano o el Vaticano, que ese ha sido su lucha durante toda la historia, no, sino la violación del Estado laico por los gobernantes independientemente de partido. En Durango, la alianza PT-PAN, PT, Partido de Izquierda, ¿verdad?, bendecida por el obispo de Durango. En Coahuila, el Congreso invita al obispo Raúl Vera
a dar una conferencia magistral desde la tribuna del salón de sesiones del Pleno del Congreso. Y un hombre de experiencia, con prestigio nacional, ¿verdad?, como presidente del Congreso, convoca a todos, del secretario de gobierno para abajo, los magistrados, los diputados, derechos humanos y todo, a un evento que se llena el Congreso violando el Estado laico. Cada uno de los gobernantes tiene derecho a tener en lo personal y familiar el culto que considere conveniente, pero en el ámbito privado. Decía Juárez que los gobernantes no tienen derecho a tener una religión, porque de lo contrario no estarían en condiciones de hacer respetar el derecho de los ciudadanos a tener la creencia que tuvieran. Y vaya que Juárez cumplió como católico, cumplió como masón y cumplió como gobernante. Queremos un Estado laico, no combativo, ni dogmático, ni antirreligioso. Queremos un Estado laico que, más que neutral, sea imparcial y trate igual a todas las iglesias, y ni se mete en cosas de la iglesia, pero que tampoco las iglesias y los curas en el clericalismo se metan a la cosa pública. Clericalismo significa que el cura, el sacerdote, el ministro se meten en cosas públicas aprovechando su investidura religiosa. Ese es el Estado laico, que ante un liberalismo venido a menos, que ante un nacionalismo venido a menos, que ante el liberalismo social no tan pujante como en otros tiempos, hoy es lo que tienen que luchar las instituciones y los grupos liberales, particularmente la masonería, para que esté vigente el Estado. Sin un Estado laico, donde hay respeto, tolerancia, solidaridad, no puede haber un Estado democrático donde hay libertad, igualdad, fraternidad, en donde hay pluralidad y diversidad. Hace unos días el Congreso de Nuevo León aprobó una ley, que ya lo hicieron veintitantos estados de la República, en donde se criminaliza el aborto, mientras que en el 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establece que el aborto puede practicarse hasta las 12 semanas. La Iglesia amenaza con excomulgar a los legisladores que lo promuevan, y de inmediato los congresos locales, sobre todo con diputados del PAN y del PRI, que es mi partido, aprueban legislaciones locales estableciendo el criterio de que la vida comienza con la fecundación y que no puede ni siquiera con la píldora del día siguiente. Entonces también hoy aparece en el Milenio una declaración de un senador, creo que José María Martínez y Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y de Desarrollo Humano, que no tiene que aparecer en un congreso, ¿verdad?, señalando que son asesinas las mujeres que practican el aborto desde el momento de la concepción, y que definitivamente el matrimonio o la adopción entre personas del mismo sexo definitivamente él no está de acuerdo. Es decir, lo que necesitamos que impulsar es la agenda pública liberal, aquella que habla de no discriminación, de respeto a las diferencias, porque lo que caracteriza a un hombre liberal auténticamente laico es el respeto a los derechos y diferencias de los demás, para que se respeten a sí mismo el asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente plática. ¿Una pregunta por ahí? Sí, quiero hacer una pregunta aquí al licenciado Jorge Pedraza. Licenciado Jorge Pedraza, usted está muy introducido en la vida del licenciado Benito Juárez. Y tocó la muerte de Juárez. Pero hay un certificado médico que está hecho por 3 doctores, Alvarado, Lucio y Barreda, que Juárez murió de muerte natural, de una neurosis del gran simpático. Pero el doctor Rodolfo Arroyo Llano, en su libro, dice que un abuelo del señor Hugo Rivera estuvo presente en el velorio del licenciado Benito Juárez, y dijo: ese hombre, de acuerdo al color de la cara, ennegrecido y amoratado, o murió de un infarto al miocardio, o fue envenenado por la famosa mujer Leonarda Martínez la Carambada, que daba la famosa hierba de la 21illa,
con sangre de escorpión, con cardio santo y con nuez pómica, que era un veneno terrible que ella sí, ¿verdad? Esos mercurjes, pero ¿cómo llegó ese veneno a ingerirlo Juárez? Si era muy difícil ingresar a las comidas del presidente. ¿Qué hay de ese famoso mito, leyenda o verdad que Juárez muere envenenado? Conocemos el libro que usted menciona, del ¿Qué doctor libro? Rodolfo Arroyo Llano, Sí. en donde esta mujer que menciona usted se dice que lo envenenó, pero la causa, según el dictamen, el acta de uso natural, ¿verdad? El presidente tuvo problemas de corazón, estuvo batallando los últimos días. Recuerdo cómo le ponían auxilios ahí, parches calientes. Como angina de pecho, listo. ¿Cómo eran? ¿Compresas? Sí, compresas, que dicen que sufres de angina de pecho. Angina de pecho, que hoy en día pues ya son tratadas de otra manera. Lo cierto es que esos rumores se corrieron mucho tiempo. La persona que usted menciona que nunca fue a la cárcel. No, la fusilaron, se le aplicó la ley fuga. Fue hecho prisionero por Vicente Otero, un rural de qué época, en Celaya, y se le aplicó la ley fuga por órdenes de más arriba, ¿verdad? Hay que liquidarla para que ya no siga haciendo daño. Oye, muchas gracias. Ese es otro. A Santiago Vidaurre se le considera como traidor, pero dentro de la historia de nuestro país también hay otro personaje que se le considera traidor. Algunas personas con quien he platicado y les digo que Agustín Iturbide fue traidor porque hay un decreto. A él se le dio que se fuera a otro país, que fuera a Europa, y hay con los conservadores que se iniciaron conspiradores en Guadalajara, lo hicieron regresar, pero nomás regresó y el general de la Garza se le hizo conocido porque ya llegaron cuando pagaron el banco, ¿verdad? Llegaron pues se le hizo esa persona conocida, y alguien la alcanza y se da cuenta que era Agustín de Iturbide y lo regresa y inmediatamente lo fusila, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Algunos dicen que no es, pero yo pues, de acuerdo a lo que he leído, este personaje también es un traidor. El Congreso de la Unión declara a Agustín Iturbide traidor, por eso cuando lo toman preso lo fusilan en Padilla. En base al decreto del Congreso de la Unión que había declarado traidor a Agustín Iturbide. Y villanos hay muchos, yo creo que el mayor es Antonio López Santana. Miren, en el caso de Vidaurre, Mariano Escobedo afuera, en el sitio de Querétaro, y Santiago Vidaurre adentro del sitio, porque ahí estaba como tesorero de Maximiliano, incluso proveyendo recursos. Y bueno, la realidad es que hay que cuidar la vida porque hasta en los últimos años se puede equivocar. En el caso de Vidaurre, que había defendido la República con la Constitución Federal del 57 de manera brillante, se equivocó. El mismo día en que Juárez estaba en la congregación El Gatuño, que le llamó Hidalgo, dándole 11 carretas en custodia a los laguneros, que la establecieron primero en el arroyo y para evitar que se los llevaran a la corriente, los llevaron a la Gruta del Tabaco, a la Cueva del Tabaco, de la que se habló. A los pocos días, el 7 de septiembre de 1864, Vidaurre y Quiroga se pasan al bando imperialista y bueno, ese fue su error. Aquí está la victoria. Ahí está la historia. Y hay muchos villanos y traidores. Los de la lengua viperina fueron a ver una galería, ¿verdad?, sobre los villanos y los traidores. Antihéroes. No, fueron allá a una finca
Y ahí están no solamente de los juzgados por la historia, sino los más recientes, creo yo, ¿verdad? Y ahí van. Sí, yo fui. En el municipio de precisamente Santiago Vidaurri se erigió una estatua. Yo considero que tanto la masonería como la Unión Neoleonesa de Historiadores deberíamos hacer un exhorto al gobierno para que no haya una confusión con las nuevas generaciones que ven que se le está levantando una estatua a un traidor, porque realmente, a pesar de haber sido un liberal que luchó por la Constitución del 57, definitivamente él traicionó a la patria. Él entregó la patria a una persona que venía de otro país para formar un imperio. Definitivamente considero que ese es uno de los primeros actos que debemos de tomar para pedir la eliminación de ese monumento a un traidor a la patria. El otro concepto importante es de que el artículo 24 habla en uno de sus párrafos de la libertad que existe para la manifestación pública y privada de lo que son los conceptos religiosos, y ese es en lo que se están basando prácticamente los gobernantes, porque la modificación del artículo 24 no se requería. Verdaderamente el artículo 24, tal como estaba establecido desde 1917, no necesitaba ninguna modificación para garantizar la creencia de cada quien, el respeto completo. Nosotros no hablamos de tolerancia, en la masonería no hablamos de tolerancia, hablamos de libertad religiosa. La tolerancia es muy diferente. La tolerancia es, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero te tolero, te aguanto. La libertad es completa, es libertad de conciencia en toda su magnitud, en toda su expresión. Entonces, cuando nosotros tenemos esa modificación del artículo 24, estamos teniendo un problema serio con el laicismo de nuestro país, independientemente de que se haya puesto la palabra laica en el Estado y en el país, en la República. Mire, la realidad es que la libertad del laicismo no implica la libertad de creencias o de cultos, sino la libertad de conciencia. Es una libertad más amplia, que no solamente se refiere a la religión, significa libertad de convicción filosófica, libertad de concepción de mundo y de vida, para que haya una libertad total en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo cultural, que vaya congruente con el artículo primero que habla de combatir la discriminación. Entonces, ya el artículo, el laicismo como lo concibe el 24, debe ser modificado para hablar de esa amplitud de convicción, de concepción de mundo y de vida, concepciones, ideas filosóficas. Pero mañosamente se atiende lo de la República Laica, que no era necesario, y se modifica el 24 para que la autoridad civil no tenga que conocer de los actos en la vía pública y autorizarlos, cosa que sí reglamentó Juan Antonio de la Fuente. Juan Antonio de la Fuente no solamente hizo la ley de libertad de cultos o ley Fuente, sino que hizo la reglamentación correspondiente. Pero eso no justifica que los gobernantes hagan lo que hicieron, y deberíamos hacer una carta protestando contra el presidente de la Junta de Gobierno de Coahuila, aunque haya sido gobernador, contra los alcaldes de Monterrey, de Guadalupe y de Juárez. ¿Pero quién lo regula? Porque lo hacen con órganos colegiados. ¿Dónde están los regidores y los síndicos? ¿Dónde están los diputados? No lo hacen ellos nada más, lo hacen ante su órgano colegiado del gobierno. Usted tocó un punto doctoral muy importante. Yo recuerdo cuando Carlos Aguiar, un cura muy importante, con el presidente de la República, que usa el dinero del pueblo para... y le dijo, vengo por la educación. El punto doctoral es ese, maestro. No es nomás el laicismo, es la laicidad. Que hay un punto muy diferente entre laicismo y laicidad. Ojalá ustedes lo aclaren un poquito. Pero el punto doctoral es la educación. ¿Qué sucede cuando un gobernante desde niño es educado en una religión? Exactamente. Entonces, inmediatamente dicen los fondos del gobierno y todo el poder del gobierno es para la Iglesia Católica, para una religión en total. Entonces, el punto doctoral de nosotros, usted lo tocó en forma muy especial, es eso,
ir a la educación, no permitir en ninguna forma que ellos intervengan ni pública ni privadamente con la educación de los niños, porque van a integrarles en su lóbulo derecho una idea que jamás se les va a quitar. Realmente es un problema muy confuso. Los gobernantes de todos los partidos se pelean por cantar las mañanitas el día de la Virgen de Guadalupe. Están en las primeras filas del partido el que quiere, y eso es muy peligroso, lo que señalaba mi hermano Fernando Lozano, de hacer una situación confesional, y que es lo que al modificar ese artículo se le da pie para que precisamente, como dice el maestro, y el gobierno no tenga que meterse con la religión en sus actividades públicas, porque todos sabemos que desde una caminata que hacen la peregrinación, pues el mismo artículo 24 lo prohibía, ¿verdad? En la actualidad ya no, ya dice que podrán manifestar públicamente su situación de conciencia, sus conocimientos. Fue muy combatido. Pásale, doctor. Quiere hacer uso de la palabra del doctor desde hace... Última persona, último comentario, un minuto, porque ya nos pasamos. Un minuto. ¿Por qué fuimos a traer a Maximiliano que nos gobernara si nosotros somos muy capaces, muy inteligentes y muy fregones? Esto. Nada más. Escuchamos cosas serias. Gente de mucha memoria. Hay quienes viven la histeria. Aquí vivimos la historia. Acuérdate, con tu pródiga memoria nos educas y reanimas. Jorge Pedraza Salinas, una eminencia en historia. Hidalgo, por ejemplo, con la abolición de la esclavitud en el decreto del 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, sino la hace un congreso, un órgano de poder colegiado, como fue el Congreso de Chilpancingo, y este año en octubre vamos a cumplir el bicentenario de la Constitución de Apatzingán de 1814. Ahí Morelos establece la República como forma de gobierno. El primero que habla de la independencia total de México respecto a España y cualquier otra potencia del mundo, sin traer ningún príncipe de la casa de Fernando VII, es Morelos. Y el hijo de Morelos es de los que van con los conservadores a pedir que Napoleón III les mande a alguien de la Casa Real de Europa, de las Casas Reales de Europa, porque ellos pensaban que la traición de Iturbide, consumador de la independencia, pero la traición de Iturbide a los insurgentes, que con las ideas ciudadanas y republicanas de Morelos habían fracasado en la consumación de la independencia nacional, y el 27 de septiembre de 1821, después de 11 años, 11 días del grito de Dolores, entra a la Ciudad de México. Al día siguiente hace la declaración de independencia del presidente Juárez. Antes de su llegada ya había una reacción, porque ellos esperaban a un monarca conservador que viniera a defender los fueros eclesiásticos y militares. Pero recordemos que incluso el liberalismo europeo con el que venían estos hombres era un liberalismo, claro, un pensamiento universal, pero un liberalismo europeo avanzado. Por eso es interesante ver cuál fue la legislación durante el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad?, que además de sostener las leyes de Juárez, en algunos aspectos fue igual o más radical. Acaba de realizarse un seminario sobre la legislación del Segundo Imperio en el INER con la doctora Patricia Galeana, y el doctor Jaime Treviño participó por el Estado de Nuevo León en este seminario. Es decir, aquí, como bien lo señala el licenciado, definitivamente México no quería una monarquía. Ya habíamos tenido la experiencia de 300 años de dominación española, el imperio de Agustín de Iturbide, Agustín I, y que si no detienen a Santana, él también quería coronarse como emperador. Por suerte lo expulsa la revolución de Ayutthaya, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros ya resolvimos eso
el 15 de mayo de 1867, gracias a los republicanos, entre los que destacan los coahuilenses en el Ejército del Norte, que comandaba el general Mariano Escobedo. Debemos irle a rendir homenaje a la rotonda de las personas ilustres en el Panteón Civil de Dolores al general Mariano Escobedo. Esa fecha debe conmemorarse. Al cabo ya el sindicato de maestros no conmemora el 15 de mayo y no tiene la fuerza ni siquiera para comentar qué logros alcanzó como organización sindical, porque ya no se le respeta ni por el gobierno federal y menos por el secretario del Puesto. Pero volvamos a esto. Esa fecha. Entonces, ¿cuál fue? Lo señala muy bien el licenciado. El problema era que México no quería una monarquía. Los conservadores, entre otros Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos y Pavón, aquel que el 14 de septiembre de 1813 en el Congreso de Chilpancingo expuso los sentimientos de la nación, que después el Congreso de Anáhuac hace la declaratoria de independencia, es la que debería leerse en los gritos del 15, ¿verdad? Porque no la hace una persona como lo hace la, ¿verdad? Y entonces, bueno, definitivamente hay algo importantísimo, lo que hemos comentado en la Real Academia de la Lengua Viperina. Debemos conmemorar el 15 de mayo, porque el 15 de mayo de 1867, con la toma de Querétaro, después de casi un sitio de 3 meses, en donde allí entró el celo de Porfirio Díaz, porque el presidente Juárez encomendó el mando no solamente del Ejército del Norte, sino de los otros ejércitos republicanos que establecieron el sitio de Querétaro. Y Porfirio Díaz, héroe de la batalla del 2 de abril y que participó en la batalla del 5 de mayo del 62 con Zaragoza en Puebla, pensaba que él tenía los merecimientos militares, y Juárez le da el mando al general Mariano Escobedo, y es Mariano Escobedo, con el sitio y la toma de Querétaro, el que logra el triunfo de la República Federal sobre el Imperio. La República sobre el Imperio. Después del 15 de mayo ya no hemos tenido monarquía. Todavía mañana habrá allá la sucesión monárquica en España, cuando Lázaro Cárdenas recibió a los refugiados republicanos. Sino de el mismo Napoleón III y la gente que él envió, también eran liberales. Antes de llegar a México, cuando se le consulta al imperio francés invasor, al mariscal Bassett, sobre que si la iglesia y los grupos conservadores iban a conservar los fueros militares y eclesiásticos, pero particularmente que se iba a echar atrás la ley de la desamortización de bienes de organizaciones civiles y eclesiásticas, la famosa ley Lerdo, debida a Miguel Lerdo de Tejada, el general Bassett y después Maximiliano de Habsburgo no estuvieron de acuerdo. Al contrario, Maximiliano ratificó las leyes de reforma del presidente